Bienvenidos a Crónicas Inmortales. Soy el bibliotecario, guardián de los relatos que han sobrevivido a la prueba del tiempo, los misterios enterrados y las leyendas que se niegan a morir. Hoy, quiero que te prepares para un viaje hacia una de las historias más épicas, heroicas y enigmáticas de todos los tiempos. Esta no es solo una batalla más en los libros de historia, es el sacrificio de un rey, una decisión rodeada de misterio y tragedia, una lucha que, aunque perdida, cambió el destino del mundo tal como lo conocemos. ¿Por qué un rey, consciente de su inevitable final, elige enfrentarse a un enemigo imparable? ¿Qué lo llevó a aceptar la muerte con tal serenidad? Acompáñame a desentrañar este enigma, Leonidas de Esparta, el sacrificio del rey guerrero. Para entender el sacrificio de Leonidas, primero debemos comprender el contexto en el que tuvo lugar. Es el año 480 a.C., y el mundo conocido está en peligro. El imperio persa, el más poderoso que jamás se haya visto, es una fuerza imparable, liderada por un hombre cuyo nombre ya es sinónimo de conquista y ambición, Jerjes I. Jerjes no es un simple rey, es un dios entre los hombres en su propia corte. Ha heredado un imperio vasto, que abarca desde las arenas del Egipto faraónico hasta las montañas del Himalaya, y su ambición es clara, expandir ese imperio hasta los confines del mundo. Pero hay un obstáculo, pequeño, insignificante, al menos a los ojos del gran emperador. Una colección de ciudades pequeñas, estado al otro lado del mar Egeo, divididas, a menudo en guerra entre sí, pero que aún se resisten a someterse. Estas ciudades, conocidas como Grecia, son el próximo objetivo de Jerjes. Con una fuerza de más de 1 millón de soldados, aunque algunos afirman que fueron hasta 1 millón, el ejército persa comienza su marcha hacia Grecia. Como una tormenta que devora todo a su paso, las fuerzas de Jerjes avanzan. En cada ciudad, en cada puerto que conquistan, la idea de resistencia parece cada vez más absurda. Pero mientras el miedo se propaga como un virus en las tierras griegas, un solo hombre se prepara para enfrentarlo: Leonidas, rey de Esparta. Para muchos, el nombre de Leonidas evoca una imagen de fuerza bruta, de un guerrero sin igual. Pero el misterio detrás de su decisión de ir a las Termópilas, sabiendo que no regresaría, es lo que lo convierte en una leyenda. Leonidas no es simplemente un guerrero, es un estratega, un hombre que entiende el valor del sacrificio. Antes de partir hacia las Termópilas, Leónidas consultó al oráculo de Delfos, el más importante de Grecia. El oráculo le dio una profecía oscura: Esparta solo se salvaría si su rey caía en batalla. En ese momento, la decisión de Leónidas quedó sellada. Sabía que su muerte no era solo un sacrificio personal, sino una pieza clave en una estrategia mayor. Pero, ¿qué impulsa a un hombre a caminar hacia su propia muerte con tanta calma? Algunos dicen que fue el honor. Otros, que fue el deber hacia su pueblo. Pero la verdad es que Leónidas sabía que su sacrificio serviría para algo mucho mayor: unificar a Grecia. En una tierra dividida por las rivalidades entre ciudades, estado, solo un acto tan monumental como el de las Termópilas podría inspirar a los griegos a unirse contra un enemigo común. ¿Cómo lo sabía? Eso sigue siendo un misterio. Leonidas no era un rey cualquiera. Criado bajo las leyes espartanas, desde joven fue entrenado para valorar la guerra, el sacrificio y el deber por encima de todo. Pero incluso para los estándares de Esparta, su misión en las Termópilas parecía un suicidio. Entonces, ¿por qué lo hizo? ¿Qué fue lo que vio en el futuro que lo llevó a aceptar su destino? Las Termópilas, un estrecho paso montañoso entre las rocas y el mar, fue elegido estratégicamente por Leonidas. Este lugar se convertiría en el campo de batalla de una de las mayores proezas militares de la historia. Aquí, el inmenso número de tropas persas no significaría nada, pues solo un puñado de hombres podría defender el estrecho y bloquear el paso al ejército invasor. Pero Leonidas sabía que necesitaría más que solo los 300 espartanos. En su marcha hacia las Termópilas, Leonidas reunió a unos 7.000 soldados de otras ciudades-estado griegos, formando un pequeño ejército que podría resistir. Al llegar al paso, Leonidas colocó a sus hombres en formación cerrada, utilizando la falange espartana, una táctica que convertía a cada soldado en una pieza indispensable de un muro impenetrable de escudos y lanzas. La clave de esta táctica era simple pero efectiva: la unidad. Los espartanos luchaban como una sola máquina de guerra, moviéndose al unísono,
bloqueando y atacando con precisión. El primer día de batalla, Jerjes observó desde su trono improvisado, esperando una victoria rápida. Confiaba en que sus números abrumarían a los griegos en cuestión de horas. Pero cuando comenzó la batalla, los persas se encontraron con un muro de acero. Los espartanos, liderados por Leonidas, mantuvieron su posición, rechazando oleada tras oleada de soldados persas. Los cuerpos comenzaron a amontonarse en el estrecho paso, pero los griegos no cedieron ni un centímetro. La estrategia de Leonidas estaba funcionando, pero el rey espartano sabía que el tiempo se acababa. El tercer día de batalla llegó con una traición que sellaría el destino de Leonidas y sus hombres. Un griego llamado Efialtes, seducido por la promesa de riquezas y gloria, reveló a Jerjes la existencia de un sendero oculto a través de las montañas que rodeaba las Termópilas. Este sendero permitiría a los persas flanquear a los espartanos y atacar por la retaguardia. Jerjes, viendo su oportunidad, envió inmediatamente a sus tropas por ese camino, mientras Leonidas y sus hombres seguían luchando en el paso sin saber lo que se avecinaba. Cuando los griegos descubrieron que habían sido rodeados, la retirada parecía la única opción. Pero Leonidas tenía otros planes. En lugar de huir, decidió que él y sus 300 espartanos permanecerían en el paso y lucharían hasta el último hombre, sabiendo que su sacrificio le daría tiempo a los otros griegos para prepararse y unirse en defensa de Grecia. Este es el momento en que Leonidas revela su verdadera grandeza, no solo como guerrero, sino como líder. En medio del caos, da la orden a la mayoría de sus tropas de retirarse y salvarse. Él y sus 300 se quedan, junto a unos pocos cientos de soldados tespios y tebanos que también eligen luchar hasta el final. Este no es solo un acto de valor, es un mensaje al mundo. La libertad se defiende con sangre y sacrificio. ¿Pero por qué Leonidas eligió quedarse? ¿Por qué no huir y luchar otro día? La respuesta a esta pregunta sigue siendo un enigma, pero muchos creen que Leonidas sabía que su muerte tendría un impacto mucho mayor que su vida. Sabía que los griegos, al ver el sacrificio de los espartanos, se unirían y lucharían con más ferocidad que nunca. El último día en las Termópilas es una carnicería. Leonidas y sus hombres, rodeados por el ejército persa, saben que no hay escapatoria. Sin embargo, no muestran miedo. De hecho, lucharon con más ferocidad que en los días anteriores. Cada espartano, sabiendo que está al borde de la muerte, pelea como si su alma estuviera destinada a la eternidad. Jerjes envía a sus mejores tropas, los famosos inmortales, para acabar con ellos, pero incluso estos guerreros de élite encuentran una feroz resistencia. Leonidas, herido varias veces, sigue luchando hasta el último aliento. Su caída no es un momento de derrota, sino de inmortalidad. En el momento en que su cuerpo toca el suelo, ya ha asegurado su lugar en la historia. Los espartanos luchan hasta que el último de ellos cae, pero su sacrificio ha logrado lo que Leonidas planeó desde el principio: inspirar a toda Grecia a resistir. El sacrificio de Leonidas y sus 300 espartanos es un faro de esperanza para los griegos. Aunque las Termópilas caen, los ecos de su valentía resuenan en todas las ciudades-estado de Grecia. Cada griego que escucha la historia de cómo 300 hombres se enfrentaron a millas, lo hace con una renovada voluntad de lucha. Lo que parecía una derrota se convierte en una fuente de inspiración que une a un país dividido. Después de la batalla, Jerjes, furioso por la resistencia que encontró en ese estrecho paso, ordena que el cuerpo de Leonidas sea decapitado y crucificado, un acto impensable para un rey persa, quien normalmente mostraría respeto a un enemigo digno. Pero incluso en la muerte, Leonidas vence. Su sacrificio en las Termópilas se transforma en una leyenda que atraviesa el tiempo y el espacio. Mientras Jerjes continúa su campaña, la historia de los espartanos muertos en las Termópilas llega a todas las ciudades de Grecia. La batalla de las Termópilas se convierte en una chispa que enciende una llama imparable. Las ciudades griegas, que antes dudaban en enfrentarse al poder persa, ahora se alzan en armas, inspiradas por el sacrificio de Leonidas. Y es precisamente este sacrificio lo que lleva a las batallas decisivas de Salamina y Platea, donde el ejército persa es derrotado y Grecia, contra todo pronóstico, preserva su independencia. Pero la historia de Leonidas no termina con su muerte. De hecho, es aquí donde comienza su leyenda. Siglos después, su sacrificio sigue siendo recordado como uno de los mayores actos de valor y patriotismo. ¿Por qué?
Porque Leonidas no solo luchó por Esparta, luchó por una idea mucho más grande. La libertad encarnó el principio de que vale la pena morir por la libertad, por el derecho de un pueblo a gobernarse a sí mismo sin la tiranía de un imperio extranjero. A lo largo de los siglos, el sacrificio de Leónidas y sus 300 espartanos ha sido registrado en discursos, en poemas, en monumentos. Su figura se eleva como un símbolo de resistencia frente a las adversidades abrumadoras. La historia lo ha mitificado, pero detrás de la leyenda, había un hombre que tomó una decisión casi imposible: morir para dar esperanza a su pueblo. El estrecho paso de las Termópilas aún se erige como un recordatorio físico de esta batalla. Hoy en día, se puede visitar el monumento en honor a Leonidas y sus hombres, un simple mensaje inscrito en piedra: pasa, extranjero, y dile a Esparta que aquí, de acuerdo con sus leyes, yacemos. Estas palabras resuenan con una simplicidad devastadora. Son un testimonio del deber absoluto que los espartanos tenían hacia su ciudad. Su lealtad era tan profunda que preferían morir obedeciendo las leyes de su tierra antes que vivir violándolas. El sacrificio de Leonidas también influyó profundamente en la política y la cultura griega en los años que siguieron. Los griegos comenzaron a ver la importancia de unirse contra un enemigo común. Este fue el primer paso hacia la eventual creación de una identidad griega más unificada, aunque esta unión tardaría siglos en consolidarse plenamente. El sacrificio en las Termópilas fue el primero de muchos momentos que ayudarían a forjar la idea de una Grecia libre y unida. Y no podemos dejar de hablar del impacto cultural que esta historia ha tenido a nivel mundial. A lo largo de la historia moderna, el sacrificio de Leonidas ha sido utilizado como ejemplo en discursos políticos, en movimientos de resistencia y en la creación de héroes en la cultura popular. ¿Cuántas veces hemos visto a líderes y figuras políticas citar el sacrificio de los 300 como inspiración en tiempos de guerra o crisis? La batalla de las Termópilas ha dejado una huella imborrable en el imaginario colectivo. Desde esculturas hasta películas, pasando por novelas y discursos inspiradores, la figura de Leonidas sigue viva en la mente de todos aquellos que luchan contra la opresión. Sin embargo, a pesar de la claridad aparente de su sacrificio, sigue habiendo una pregunta que ha desconcertado a los historiadores durante siglos: ¿por qué Leonidas eligió quedarse a morir? Podría haber ordenado una retirada estratégica. Podría haber preservado su vida y la de sus hombres para futuras batallas. Entonces, ¿por qué no lo hizo? Algunos sugieren que fue una cuestión de honor, algo intrínseco a la cultura espartana. Para los espartanos, retirarse o rendirse no eran opciones. Era mejor morir en el campo de batalla que vivir en deshonra. Para ellos, el valor y la muerte gloriosa eran lo máximo que un guerrero podía alcanzar. Pero esta explicación, aunque válida, no cubre la totalidad del misterio. Otros creen que fue una estrategia cuidadosamente calculada. Leonidas sabía que no podía ganar en las Termópilas, pero también sabía que su sacrificio podría inspirar a toda Grecia a unirse contra el invasor persa. Si hubiera retrocedido, Jerjes habría tomado las Termópilas rápidamente y podría haber continuado su marcha hacia el sur de Grecia sin resistencia significativa. Pero al resistir hasta el último hombre, Leonidas demostró al mundo que incluso el ejército más poderoso podía ser detenido, aunque fuera temporalmente. Su sacrificio fue una llamada a las armas, un grito de resistencia que resonó en todas las ciudades-estado griegos. Y finalmente, están aquellos que creen que Leonidas fue impulsado por algo más profundo: una creencia en el destino. La profecía del oráculo de Delfos había sido clara: o Esparta perdería a su rey, o toda la ciudad caería. Para un hombre como Leonidas, criado bajo la idea de que los dioses tenían control final del destino de los mortales, esta profecía no podía ser ignorada. Tal vez, en su mente, su muerte ya estaba escrita en los designios de los dioses, y todo lo que podía hacer era aceptarla con dignidad y valentía. Lo que está claro es que la decisión de Leonidas fue más que la simple elección de un rey guerrero. Fue un acto de convicción, un sacrificio consciente que trascendió el momento y que, 2500 años después, seguimos recordando. Pero la pregunta persiste: ¿qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Habrías enfrentado la muerte, sabiendo que tu sacrificio podría ser en vano, o habrías retrocedido, buscando otra oportunidad para luchar otro día? Leonidas no dudó. Y esa es la razón por la que su nombre sigue siendo inmortal. El sacrificio de Leonidas y sus 300 espartanos no solo salvó a Grecia de la conquista persa.
También dejó una huella indeleble en el concepto de lucha por la libertad. La historia de las Termópilas no es solo una historia de batalla, es una historia de principios de cómo unos pocos pueden marcar la diferencia cuando luchan por lo que es justo. Hoy en día, el mundo moderno aún resuena con los ecos de las Termópilas. En cada acto de resistencia contra la opresión, en cada lucha por la libertad y la autodeterminación, el espíritu de Leonidas vive. Sus palabras, Molón la ve, ven y tómalas, desafiando a los persas a desarmar a los espartanos, siguen siendo un símbolo poderoso de desafío y coraje. Pero al final, lo que verdaderamente destaca no es la muerte de un rey, sino la inmortalidad de su sacrificio. Porque mientras los nombres de reyes y emperadores se desvanecen con el tiempo, el recuerdo de aquellos que sacrificaron todo por un ideal mayor permanece. Así que, al mirar hacia atrás a la batalla de las Termópilas, no lo hagas solo como un espectador de la historia. Pregúntate a ti mismo, ¿qué estás dispuesto a sacrificar por lo que crees? ¿Qué legado dejarás para las generaciones futuras? Este ha sido el relato de Leonidas de Esparta, el sacrificio del rey guerrero. Soy el bibliotecario, y este es tu viaje por los misterios del pasado. Nos vemos en la próxima crónica, si te atreves a seguir explorando las sombras de la historia. Si te ha fascinado esta historia, no olvides suscribirte a Crónicas Inmortales. Cada semana, desenterramos los secretos más impactantes y las historias más olvidadas que dieron forma a nuestro mundo. Te invitamos a seguir explorando el pasado con nosotros. Nos vemos en la próxima aventura.